¿Se escucha bien?
Shalom Aleichem, ¿cómo están todos? Ya estamos el día miércoles, Yom Revi'i de la semana, y ya Yom Revi'i cantamos Yehunen Enal Hashem, Naria, Unisheinu, cantemos, y a Kadosh Baruj Hu, y Él nos va a iluminar y nos va a salvar. Así vamos a llegar al Shabbat, ya desde este Yom Revi'i. Hoy vamos a continuar con el estudio del Tanya, el libro principal del Hasidut en general y en especial el Hasidut Chabad. Y comenzamos con un Nigún del Baal Shem Tov, porque la Admur HaZaken es la línea directa de revelación de la parte interior de la Torá, Limiuta Torá, tal como nos enseñó el Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov era una persona muy cálida. Cuando llevaba a los chicos al Heider, los iba a buscar a la casa en las mañanas de frío y de lluvia, estepas rusas. Él iba y los calentaba, les ponía una mano en el pecho, les decía que sea un judío cálido. Entonces esa chispa la llevaban toda la vida, y esos fueron los chicos que después fueron los grandes rabinos, los grandes rebes de todos los pueblos, que levantaron el espíritu de la judería de toda Europa del Este, que después se desparramó y llegó a ser los Hasidim de hoy en día, con Chabad a la cabeza, que lleva la Torá a todo el mundo, incluyendo a todos los pueblos del mundo, porque es el momento que tienen que despertarse los judíos que todavía no se despertaron, y sobre todo los pueblos del mundo, que se den cuenta quién es el que maneja todo y a quién tienen que creer. Besat Hashem, estamos trabajando duro aquí en Israel con distintos proyectos para poder hacer que estas palabras lleguen a todos los pueblos. Y Baruch Hashem estamos viendo los resultados. Mientras escuchaban la canción, seguramente podían leer algunas líneas del Salmo sobre Ayelet HaShahar. Ayelet HaShahar es literalmente el cervatillo de la mañana, pero eso es el nombre de la estrella de la mañana que surge, y es el momento en que el judío se despierta y sale a servir a Dios. Ayelet HaShahar, así le cantó David. Hashem, Hashem, lama azabtani, lama, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué estás lejos de mí con las palabras que yo te estoy llamando? Hay muchos que reconocen estas palabras dichas en otra situación y que verdaderamente en ese momento en que la persona siente que llegó al fondo, que ya no hay más esperanza para él, solo le queda clamar a Dios, y ahí cuando ese grito sale de lo profundo del corazón, entonces Dios escucha. Y así estamos nosotros en esta época. Estamos en una época en que no se conoce tanta bajeza, tanta impunidad en todos los aspectos, pero también es la época en que se ven las mayores revelaciones que están ocultas y que estuvieron ocultas durante todos los siglos, y que tenemos el mérito de presenciar esas maravillas y milagros. Entonces, aquellos que estamos agarrados del tronco del Etz HaChaim, del árbol de la vida de la Torá, no tenemos miedo a nada. Estamos acá en medio de cientos de millones de países alrededor nuestro, como estábamos en Mordejai Esther, allí en medio de 127 naciones, y no tuvieron miedo,
pero trabajaron, hicieron lo que tenían que hacer y a Kadosh Baruj Hu los escuchó. Así nosotros, los que van llegando no escucharon la melodía que pusimos al principio, la vamos a seguir poniendo después. Entre paréntesis, Elisha, te estoy poniendo acá la melodía del Nibún del Baal Shem Tov, estoy poniendo un enlace en YouTube donde está cantado por Julie Rand, un Teshuvah, un cantante muy famoso acá en Israel, que hizo Teshuvah y él se dedica solamente a cantar canciones de Kodesh. Y está acompañado por una orquesta formada por varios alumnos de Rav Ginsburg. Así que lo pusimos y cantaron un Nibún del Baal Shem que dice Bejá batju aboteinu batju befaltemo. Eleja saaku benimlatu Bejá batju belogoshu. El que pide a Hashem, el que reclama a Hashem, confía y no es avergonzado. Hay un libro que queremos mucho y el cual dimos ya también cursos, que es el Ain Bet, y que tiene mucho que ver con esto que vamos a estudiar hoy. El capítulo 36 del libro de Tanya, del Sefer el Beinoni, la primera parte, que dice así comienza este libro. Hay varios aquí que ya lo conocen y que me piden que volvamos. Trata Hashem. Cuando podamos hacer nuestra yeshiva y estudiar todos los días agarrar un poquito de este libro y lo vamos a estudiar. Dice, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. Dice, en la hora en que el pueblo de Israel dijo, primero haremos y luego escucharemos, bajaron del cielo los ángeles servidores de Dios y lo coronaron con dos coronas, una por haber dicho haremos y otra por haber dicho escucharemos. ¿Qué quiere decir haremos y luego escucharemos? El hombre, por definición, no ve a Dios y no escucha a Dios, no sabe si esas palabras que le dan en su oído constantemente se los dice Dios, no son su imaginación, son simplemente cosas que pasan ahí por el aire y entran sin ningún motivo. Pero cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, recibió una revelación que solo hubo en los 6 días de la creación, frente a Adán Rishon, y más todavía. Y Hashem fue por todos los pueblos hasta encontrar a aquel que le diga, sí, voy a hacer lo que vos me decís, sin ninguna condición. Más todavía, el pueblo de Israel le dijo, ¿cuánto cuesta? Estaba dispuesto a pagar. Y entonces Dios le dijo, no cuesta nada, son tablas que yo te regalo de mi herencia. Entonces el pueblo de Israel le dijo, dame 2. Y así recibimos 2 tablas y así se benefició toda la humanidad. Pero el asunto es que dijeron, vamos a hacer y luego escucharemos. Y entonces le dieron 2 coronas. Entonces el Rab explica, el Rab de Rashab, el quinto Rab del Lubavitch, le dice, ¿por qué le dieron 2 coronas? Le dieron 2 coronas por una porque dijeron vamos a hacer y otra para que vamos a escuchar. Dicen los sabios, no, le dieron 2 coronas y si hubieran dicho vamos a hacer, vamos a escuchar y después vamos a hacer, o sea, primero queremos comprender, vamos a saber y sentir y después vamos a hacer, no le hubieran dado ninguna de las 2. Entonces, toda la finalidad de la creación es que haya un pueblo que reconozca a Dios como el Rey y que lo sirva incondicionalmente.
y por el mérito de haber servido y decidido hacer la voluntad de Dios sin ningún motivo, solo porque Él lo pide, entonces no solamente nos hace hacer cosas buenas, sino que encima nos da el motivo, nos explica, nos revela. Y a medida que se va revelando durante todas las generaciones, queremos más y más y más. Y no es suficiente con que nos revele un poquito, ahora queremos que venga toda la revelación completa, que venga el Mashiach y ver la divinidad a los ojos físicos. Y entonces viene el Admur Azaken del capítulo anterior, en que comenzó a explicar la palabra la azoto, para hacer. Este es un pasuk que es uno de los 12 psukim que el Rebbe nos dijo que tenemos que enseñar a los chicos, y Mimeile, de forma automática, cuando nosotros le enseñamos a los chicos, también nos aprendemos nosotros. Ki karov eileja adavar meod. Ki karov eileja adavar meod. Ki karov eileja adavar meod. Fija u vil baja la azoto, porque esta cosa que está tan cerca en tu boca y en tu corazón para hacerla. Así dice el verso. Eso es lo que le dijo Moshe al pueblo de Israel para darle fuerza antes de entrar a la tierra. No te pienses que esta Torá que yo te digo está en el cielo. Tampoco lo vas a tener que ir a buscar abajo en los abismos. No, yo te la estoy dando y está acá al lado tuyo y para que la cumplas. Pero dice en el capítulo anterior, ¿cómo puede ser si es tan fácil, como dice Moshe, que sea tan difícil de cumplir? ¿Cómo puede ser que está tan cerca? ¿Cómo puede ser que cumplir los preceptos, que es el objetivo supremo de la Torá y del servicio espiritual de Dios por parte de la persona, sea una cosa tan difícil para la mayoría y tan difícil de comprender? Entonces, lo principal es la acción. Y si vos la vas a hacer, después vas a comprender, eso te lo aseguro a Kadosh Baruj Hu, Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 14. Entonces, empieza a decirnos que cuando uno cumple los preceptos, no está simplemente haciendo un acto físico, sino que ese acto físico nos está conectando con la raíz. ¿Quién es la raíz? Akadosh Baruj Hu. Así como el rey da una orden y el que primero la cumple es el que más se conecta con el rey, es el que más es apreciado por Dios. Y cuanto más los cumplen, más honor al rey, más felicidad para el rey. Entonces, así también, cuando cumplimos los preceptos de Dios, más nos unimos a Él, porque la palabra del rey de carne y hueso es una palabra, si se cumple, produce un efecto. Si no se cumple, no produce ningún efecto, pero las palabras de Dios, ellas mismas tienen la energía en su interior, y las palabras mismas de Dios son las que producen esa acción, los que traen la energía acá abajo. Entonces, ese cumplimiento del precepto es como agarrar esa energía investida en las palabras y conectarlas a este mundo aquí abajo. Y así le damos vitalidad a toda la creación. Y esa acción de la mitzvah después hace que vuelva esa energía hacia arriba, esa luz infinita que Él nos dio para vivir, esa energía vital vuelve como un feedback hacia Kadosh Baruj Hu, y como todos, cuando más recibe, más ganas tiene de dar. Y ese es el objetivo
el cumplimiento de los preceptos. No es simplemente cumplirlas con pensamiento, con el habla, sino que hay que ser en la parte física. Pero de todas maneras, hay algo que no cierra aquí. Tiene que haber un objetivo más general, un objetivo más eterno y profundo, que esté más allá del hecho de que yo me conecte con Dios. Porque, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, tiene que haber amor, tiene que haber algo que los una y formar un hogar, una casa, cada uno que trabaje, que haya muebles, que haya comida, que haya de todo. Pero si ese matrimonio no produce hijos, entonces significa que todo eso le falta la culminación, le falta la eternidad. Y así también, cuando uno cumple los preceptos, genera hijos, genera criaturas y genera algo muy importante que es el objetivo de la creación del mundo, que es que haya una morada aquí abajo para Dios. Nos conectamos con Dios en la energía, pero esa energía nos sirve para construir la casa, para que Él en esa casa se exprese y se revele tal como es, lo que se llama Atzmut, la esencia infinita de Dios. Y ese es el objetivo último de hacer una morada para Dios en este mundo. Ahora, imagínense que cuando está la casa y está la familia reunida, está todo completo, está todo perfecto, llegó la redención, está todo el mundo perfecto y todo está ordenado y todo como Dios quería. Tiene que haber un motivo por el cual Dios quiso que llegara a ese punto. Por eso el Hasidut nos explica desde el punto de vista de la persona, porque la revelación y la morada de Dios en este mundo está dentro del corazón de la persona. Y entonces a través de eso puede morar en toda la realidad. Morar quiere decir revelar que Él es el que está habitando ahí adentro. Y entonces cuando nosotros estamos preparados, y el mundo esté preparado de tal manera que está todo listo, entonces Akadosh Baruj Hu nos va a revelar para qué hizo todo. ¿Qué es lo que va a pasar en el séptimo milenio? ¿Para qué tenemos que llegar a un mundo perfecto? Porque si llegamos al mundo perfecto y después queda todo así, entonces es nada más que un juego. Pero Dios tiene planes muy superiores para después. Y por eso es tan importante hacer ahora el trabajo. Y el trabajo, ¿por qué es difícil explicar el Alter Rebbe y así con Saltaña también? Porque Él puso dentro de nuestro un alma animal. El alma divina viene al cuerpo. Hay un alma que está siendo el enviado de Dios aquí abajo, pero se inviste en el mundo material. Y ese mundo material tiene necesidades propias de existencia. Y nuevamente, entonces, al conocer lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, incluso dentro de nuestro cuerpo físico, entendemos cómo funciona Dios. Y esa es la base del Hasidut. Y por eso dice que está tan cerca de nosotros para cumplir. Porque la Torah está dentro nuestro, solamente tenemos que revelarla. Entonces, ahora el Rebbe nos va a explicar cómo es el tema este de querer revelarse, de haber creado los mundos espirituales superiores
y por qué quiere revelarse justamente en este mundo físico más bajo. Y entender un poco algo que la mayoría repite, pero no sabe de qué se trata. ¿Qué significa superior e inferior? ¿Qué significa que algo es más elevado y algo es más bajo? ¿Por qué? Y entonces vamos a entender por qué acá hay algo que se mueve en el mundo más bajo que hay. Vamos a comenzar a leer. Es una conocida afirmación. Nuestros sabios declaran que el propósito para el que se creara este mundo es que el santo bendito sea deseó tener una morada en los planos inferiores. Muy lindo. Ahora bien, ante él, o sea, en su visión, la distinción superior e inferior no es válida, pues él permea todos los mundos. Para él no hay arriba y abajo, mejor o peor. Para él es todo igual. Entonces, ¿qué significa término superior e inferior? Dentro de las criaturas de este mundo inferior, se encuentra la esencia infinita de la luz infinita. Atzmut Oren Sof, tal como es, sin ninguna vestimenta. Así es como quiere Dios que nosotros seamos, y todas las criaturas. Que esa esencia que Él puso dentro nuestro está revelada sin ninguna cubierta, sin ninguna vestimenta ni ocultamiento. Tal como una persona vive en su casa y se despoja de todas sus vestiduras, el rey se saca todos los atuendos de rey, vive como le gusta. Al rey no le gusta estar vestido con todas esas cosas que le pesan tanto. Y entonces el rey nos va a explicar qué es Dirabe Tachtonim. ¿Qué es Dirabe Tachtonim en este mundo físico? El rey de Lubavitch, nuestro rey, el último, explica algo muy importante para poder entender qué es lo que significa todo esto. Porque las palabras se entienden, pero ¿qué significa en profundidad este asunto? Explica el rey que para entender todo lo que viene hay que entender un poco lo que dijeron nuestros sabios acerca de Nitabá, cabello de Julio, lo dirá Bitbatachtonim, que a cabello Baruj deseó, tuvo un deseo, como los deseos que tiene el hombre, pero infinitamente superior, de tener una morada en los mundos inferiores. Entonces hay que entender que para cabello Baruj, lo que se llaman los mundos, lo que nosotros llamamos mundos inferiores, significa que esa luz que él invistió para crear los mundos inferiores está en forma oculta. Y sus criaturas tienen un nivel inferior respecto a los otros mundos que son llamados más superiores o por encima. Pero eso es lo que dijeron nuestros sabios para que nosotros entendiéramos. Pero para Kadosh Baruj Hu no hay mundos superiores o inferiores. No hay mundos que están más alejados de Dios y mundos más cercanos a Dios. Y por lo tanto no es que nosotros estamos más alejados de Dios y los mundos superiores con sus ángeles y sus almas están más cerca de Dios. Porque Kadosh Baruj Hu todo es todo parte de Kadosh Baruj Hu y está todo cerca de él.
Entonces, respecto a Kadosh Baruj Hu, no existen los mundos, porque mundo en hebreo es Olam, y Olam viene de la palabra Elem, y Elem quiere decir ocultamiento, y para Dios no hay ocultamiento. Son todos pisos que Él construyó, y para Él están todos revelados. No hay superiores e inferiores en el sentido de que hay más revelación y menos revelación. Para Él es todo igual. Akadosh Baruj Hu se encuentra tanto en los mundos inferiores como en los mundos superiores y se encuentra en la misma medida y de la misma forma de revelación que en los mundos superiores. Entonces, hay que decir que el significado de abajo, Tachtonim, de los mundos inferiores, es solamente en relación a los mundos, a la creación que Él hizo. Porque Él creó todo a través de un ser Ishtaishelut, una orden de desencadenamiento en que los mundos van ocultando su luz y su sefirot, su energía expresiva con la cual Dios los crea, cada vez es más oculta. Cada vez hay más clipot, más cáscara. Entonces, ese es el significado de superior e inferior. Entonces, en los mundos superiores hay una revelación de Dios respecto a las criaturas, a los mundos creados, superior a la revelación que hay en este mundo aquí abajo. En cambio, acá en este mundo de abajo es todo oculto. Y este mundo en que nosotros vivimos se llama el mundo más bajo, que no hay más bajo que él. ¿Por qué? Porque Dios está completamente oculto. Y nosotros tenemos que esforzarnos por revelarlo. Entonces, en los mundos superiores hay criaturas, ángeles, almas, seres, que reciben lo que Dios les da, no tienen la capacidad de exigir más, no tienen capacidad de elevarse por sí mismos para tener una mayor revelación. Eso es una característica del judío. Es la característica de aquel que tiene un alma en su interior que tiene capacidad para entender que hay un Dios único, que Él es su creación y que Él mismo no tiene entidad por sí mismo. Eso es lo que significa. Y por eso es tan importante para Kadosh Baruj Hu que nosotros cumplamos las mitzvot, porque las mitzvot nos unen con Dios sin que nosotros veamos esa unión. Incluso a veces sin que nosotros la sintamos, solamente lo hacemos, es el mundo de la acción, hacia el mundo de la acción se hacen cosas sin sentirlas a veces, como en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de las emociones. Tampoco sin entender, como es el mundo de Briah, el mundo de Binah, y tampoco sin la anulación, la revelación como un rayo que se produce en Chokhmah, que es el mundo de Atzilut. En este mundo que es la acción, lo principal es que la palabra de Dios se lleve a la práctica, porque si no, todas las órdenes, como un ejército, que todas las órdenes que dio el general, que se transmitieron de grado en grado hasta que el soldado las tiene que cumplir, si llegó hasta el último oficial, el más bajo, que tenía que decirle a la tropa que haga la tarea, y no se la dice, o se la dice y la tropa no lo hace, entonces toda la cadena de mando no sirvió para nada. Así lo mismo. Toda la creación de los mundos están pendientes de que nosotros hagamos esa tarea. Tanto si la sentimos, tanto si la entendemos, y tanto si se nos revela a nosotros el significado. Pero por otro lado, somos los únicos que tenemos la capacidad de elevarnos de tal manera que eso que nosotros hacemos, y hacer esa sefirá de Malhut, que Malhut es llamada la muerte porque no tiene vitalidad por sí misma,
Nosotros tenemos la capacidad de llenarlo de vitalidad, o sea, de las 6 emociones del corazón, del mundo de Yetzirah, de entendimiento, del mundo de Briah, y de Josma, de la sabiduría, de la revelación del intelecto, del Keter Elión, del inconsciente, que surge espontáneamente. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto de las mitzvot. Y si nosotros las cumplimos, no es que es un contrato con el Kadosh Baruj Hu, sino que el Kadosh Baruj Hu nos hizo hacer eso, y a través de hacerlas nos da toda la revelación superior, que lleva tiempo, puede ser, nos llevó 6.000 años de reencarnaciones, nos llevó 448 años hasta que se formó el pueblo de Israel, y recibimos la Torah, y ahora hasta el año 5.777, 3.000 y pico de años más para desarrollar todo eso dentro de nosotros. Y estamos en el momento que se está revelando todo. Estamos en la generación también que es llamada Asia. La generación en que ya no hay revelación como en otras generaciones. Ya no hay tanta emoción dentro nuestro. Pero tenemos la capacidad de poner el pie en la redención, el talón del Mashiach. Somos el talón del Mashiach que sostiene a todas las demás generaciones anteriores y todos los mundos que están por encima. Y entonces, por eso, este mundo donde la divinidad está completamente oculta, tiene el potencial más grande. Así como la electricidad está revelada en una lamparita, esa lamparita es el final de una cadena de transmisión de energía que viene del sol, o viene del aire, o viene del petróleo, o viene del agua. Y allí esa energía que nosotros utilizamos está oculta. Toda esa energía del sol se oculta dentro del agua, del aire, del petróleo, de las fuentes de energía que nosotros tenemos en la Tierra. Nosotros no vemos el sol, pero en las uniones químicas de las moléculas está la energía del sol. En las uniones químicas de las moléculas de nuestro cuerpo está la energía del sol, que se invirtió en las plantas y se formaron las moléculas con las que nosotros nos alimentamos. En la potencialidad de la altura de una montaña que cae el agua, en esa pendiente hay una potencialidad donde está oculta la electricidad que luego se genera. Entonces, para revelar toda esa energía que hay en el mundo oculta que proviene del sol, que es la parábola que da también el Taña con respecto a Dios y la creación, hace falta una acción. Hace falta que el hombre trabaje y genere máquinas y trabajo para utilizar esa energía para hacer sus cosas. Pero ya vemos que cuando eso está mal utilizado, entonces toda esa energía se derrama, se derrocha, se desperdicia, y no solamente que se desperdicia, sino que la acumulación de energía inútil, tanto en el cuerpo como en el mundo, produce contaminación y produce enfermedad. Entonces, hay muchos pueblos que tienen religiones, hay muchos pueblos que tienen ciencia, pero si no se hace eso de acuerdo con la Torá, entonces es energía que se desperdicia o energía que se acumula y, como la grasa excesiva del cuerpo, impide que el cuerpo mismo funcione. ¿Se entiende entonces todas estas parábolas que le estoy dando para entender cómo funciona el mundo? Entonces, por eso nosotros tenemos la capacidad en este mundo físico de hacer cosas que en el resto de los mundos más superiores no tienen. De tomar toda esa energía voluntariamente y devolvérsela a Dios. Entonces dice, la explicación del tema, sin embargo, es que Dios decidió una morada en el plano considerado superior, dentro de los rangos de los mundos, de la siguiente manera.
antes de que el mundo, cualquier mundo de los que existen, en general son 4 mundos, como decía recién, Tzilut, Briah y Yetzirah, Asiá, pero existen infinitos mundos, desde el infinito y de la esencia de Dios, para llegar a este mundo a infinitas contracciones, y cada uno es un mundo. Antes de que el mundo fuera creado, estaba solamente Él, uno y único, llenando todo el espacio en que Él creó el mundo. Desde su óptica, de hecho, sigue siendo lo mismo ahora. No existe otra cosa que Él. El cambio se aplica solo a los receptores de su fuerza vitalizadora y luz, que la reciben a través de muchas vestimentas que velan y ocultan la luz de Dios, como está escrito, pues ningún hombre ha de verme y vivir. Entonces, para Dios no hay diferencia entre antes de crear los mundos y después de crear los mundos. Como, por ejemplo, una persona que es un creador, y él crea una obra de cualquier tipo. Él sigue siendo el mismo, siente más placer, siente más satisfacción de lo que él hizo, pero él sigue siendo la misma persona independientemente de lo que él creó. Y de todas maneras es una parábola limitada respecto a todo eso, porque cuando nosotros hacemos algo, en cierta medida nos afecta a nosotros también. En cambio, a Kadosh Baruj Hu no hay nada que lo cambie. Simplemente para él es un juego, como decimos siempre, Yashuim Atzmi, son juegos y divertimientos esenciales de Kadosh Baruj Hu, que para nosotros significa muerte, guerra, felicidad, matrimonio, hijos, expansión, crecimiento, significa todas esas cosas que nos hacen sufrir, nos hacen felices. Para Kadosh Baruj Hu es todo Yashuim, es todo divertimento. Y como nosotros, nuestros sabios interpretan la palabra Bajai, vivir, ningún hombre puede ver ni vivir, como referencia a los ángeles, así ni siquiera los ángeles llamados Hayot pueden ver. Hay distintos tipos de ángeles, como estudiamos muchas veces. Y los ángeles llamados Hayot son los ángeles que, así como los animales, son los ángeles son los que tienen las emociones, son los que viven en el mundo de Yetzirah. Y ellos son los que transportan toda la energía del mundo a Kadosh Baruj Hu, la traen aquí abajo, como los animales. Son llamados también Hayot HaKodesh, las bestias sagradas, pero no porque sean animales o tengan forma de animal, sino porque ellos hacen todo con energía animal, con absoluta anulación a Dios, con un animal que no tiene conciencia de sí mismo, sino que se siente uno con toda la naturaleza. Pero utiliza su fuerza para transportar. Entonces ellos están en cierto grado más arriba que nosotros con respecto a la revelación de Dios, pero ni siquiera ellos pueden ver la revelación de Dios mismo. Entonces, también los ángeles son llamados hombres. Por eso los sabios utilizaron esta expresión de que ningún hombre puede verme y vivir. Este ocultamiento es el concepto de Ishtalshilut, o gradación encadenada de los mundos, desde
la luz infinita, hasta que se hizo un espacio donde Dios creó los mundos, y de ahí fue ocultándose hasta llegar hasta este lugar. Y su descenso de grado en grado a través de las muchas vestimentas que ocultan la luz y fuerza vital que emanan de él, culminando en la creación de este mundo físico y burdo. Este mundo es el más bajo en grado. No hay más bajo que él en términos de ocultamiento de su luz. Ningún mundo se compara a él en oscuridad doble y redoblada. Tal es así que este mundo está lleno de clipotes y sin trabajar que realmente se oponen a Dios, diciendo yo soy y no hay nada más aparte de mí. Hay una secta que se llama los yo soy, un medio tipo masones o sectas que como el primer mandamiento comienza anojía yo me lo queja, que en castellano se traduciría como yo soy. Entonces ellos piensan que al decir yo soy están teniendo el poder de Dios. Pero acá está explicando el Alter Rebbe que justamente esa atribución de las criaturas que por falta de conocimiento de la verdad, falta de conocimiento de la revelación de Dios en este mundo, piensan que ellos son y no hay nada más aparte de mí. Como hay algunas filosofías que dicen yo existo y todo lo que veo es una ilusión dentro de mi mente. Que también sacado de la Kabbalah y de la Torah, porque así es como explican los sabios, como Dios creó. Como Dios es todo, entonces todo lo que Él creó está dentro de su mente. Como decíamos al principio de la clase, cuando Dios habla no es como el habla de la persona que no es más que aliento que sale de la boca y sonido. Cuando Dios habla, produce, genera cosas, hace que existan las cosas. Entonces es incomparable lo que es el habla de Dios con el habla de la persona. Entonces, está dicho que Dios no mora en un lugar donde hay algo que existente. Dios es infinito, entonces para morar en un lugar tiene que estar vacío, tiene que haber un recipiente vacío, alguien que lo reciba, pero que esté vacío, porque si no, no puede entrar completo. Pero si yo digo que yo existo, entonces eso ya es ocultamiento. Por eso también está dicho que no hay tzadik que viva y no haya pecado. Porque el pecado del tzadik no es transgredir una ley de la Torah, un precepto, sino que es pensar que Él existe. Que Él existe como un ser frente a Dios. Por supuesto no es un pecado en el sentido de que Él es culpable de algo, porque en realidad Akadosh Baruj Hu lo hizo así. Akadosh Baruj Hu nos hizo así. Para que el alma viva en un cuerpo, ese cuerpo tiene que sentir que existe. Entonces el alma, que es parte de Dios en lo alto, se encuentra en el exilio dentro de ese cuerpo que existe. Y cuando la persona doblega al cuerpo, lo hace servir al alma, entonces el alma se une al cuerpo y siente que se libera, se revela. Y el cuerpo deja de ser un impedimento, una clipa, y se transforma en un vehículo para la revelación del alma. Y así sucede con el mundo y Dios mismo. Vamos a escuchar nuevamente la melodía que escuchamos al principio y vamos a pasar a la segunda parte. ¿Se escucha bien?
בתחו בתחלתמו לך בתחו בתחלתמו לך בתחו בתחלתמו אלך חזקו ונמלטו וחבטו בתחו ולבשו אלך חזקו ונמלטו וחבטו בתחו ולבשו התחלתנו וחבטו אבותינו בתחו התחלתנו אלך חזקו Elisa, ya te escucho, ya te estoy escuchando con tu voz de tenor cantando esto y mostrándose el lienzo. Esto va a ser un éxito en Israel. Entonces, hasta ahora quedó claro que los mundos inferiores o los planos inferiores de la creación es este mundo físico. Dirá Betachtonim, enamorar de los mundos inferiores es este mundo físico, que es el más bajo de todos. Ahora, Dios hizo el orden de desencadenamiento de los mundos, que es una forma de que Él se fue ocultando para que exista este mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la creación? ¿El mundo de Atzilut, los mundos más elevados o este mundo más bajo? ¿Y cuál es el objetivo? ¿El ocultamiento o la revelación? Si fuera el ocultamiento, entonces los mundos superiores tendrían su finalidad como sí mismos, no necesitan un mundo inferior, porque ellos mismos tienen su propio ocultamiento. Pero como decíamos antes, el único mundo que tiene la capacidad de revelar algo de lo que tiene oculto es este mundo de aquí abajo. Y Dios quiso estar aquí abajo y decir que el objetivo de la creación es la revelación. Dios quiere la luz, no la oscuridad. Quiere la revelación, no el ocultamiento. Quiere la felicidad, no la angustia, no la tristeza. La alegría, no la depresión. Y quiere la unidad y no la desunión. Entonces ese es el objetivo de que Dios uno se transformó en el Elohim, que es la realidad en estos mundos, para que nosotros volvamos a reunirnos. Entonces el ocultamiento de la divinidad no es el objetivo en sí mismo, sino que el objetivo es que haya revelación. Pero todavía no entendemos para qué. Pero
Lo que sí entendimos hasta ahora, que justamente por eso la presencia de Dios está más presente aquí, aunque oculta, que en los mundos superiores. Porque en los mundos superiores está de paso y se concentra todo aquí abajo. Entonces el rey nos va a explicar ahora cómo es este asunto de que la mayor divinidad está aquí abajo y que el objetivo de la creación es este mundo inferior. El propósito del Talshelut de los mundos y su descenso de grado en grado no es en aras de los mundos superiores, pues para ellos esto constituye un descenso de la luz de su semblante. Más bien, el principal objetivo del Talshelut es este mundo inferior, pues tal fue su voluntad, que él tenga satisfacción cuando así trabaja de subjugada la santidad y la oscuridad de la clipa es transformada en luz sagrada, de modo que en el lugar de la oscuridad de la citra ájara prevaleciente en todo este mundo brille la luz Ein Sof de Dios con mayor fuerza e intensidad, y con la superioridad de la luz que emerge de la oscuridad. En todos los términos que estudiamos siempre, es como el arco, cuando atrás se lleva, más fuerza tiene para lanzar la flecha. Así también, cuando más oscuridad, cuando más estrechez, más ocultamiento, sufrimiento, limitación hay en las criaturas de este mundo que somos nosotros, así también hay más luego revelación. Entonces, no sufras cuando hay limitaciones, cuando hay sufrimiento, sino que tenés que estar feliz, porque esa es una señal de que somos los protagonistas que puso Dios para su creación. Y cuando decimos somos, ¿quiénes somos? Los pueblos del mundo, los judíos, los rabinos, los tzadikim, los cabalistas, los que llaman cabalistas y que dicen que ellos tienen la verdad y que nos quieren revelar. ¿Quiénes son nosotros, esos que Dios eligió? Dios eligió al judío para llevar su palabra a todo el mundo y puso dentro de sí la presencia divina. Como está escrito en la Torá, Azul y Mikdash, Beshaham y Betoham. Y me van a hacer un santuario y moraré dentro de ellos. Pero desde que se destruyó el segundo templo, por providencia divina, porque Dios así lo quiso, Él nos desparramó por todo el mundo, para que no solamente la tierra de Israel sea un santuario, sino que para que toda la tierra sea un santuario. Dirá Betachtonim, el mundo inferior, no se refiere solamente a la tierra de Israel. La tierra de Israel es el nivel más elevado de este mundo superior, de este mundo inferior, de este mundo material. Pero el objetivo del Beit HaMikdash, que está en el lugar más elevado, es que la luz que sale de ahí adentro se desparrame por todo el mundo. Por eso las ventanas del Beit HaMikdash eran chiquitas adentro y grandes por fuera, como el efecto de un ramcol, ¿cómo se dice? El ramcol, cuando uno habla, un megáfono, ¿sí? Que se amplíe el sonido, que se amplíe la luz para el exterior. Entonces, el centro de la revelación de Dios está en Jerusalén, ahí mora la presencia divina. Pero cuando el pueblo de Israel se fue al exilio, se fue a todo el mundo, la presencia divina se fue con ellos. No fue como cuando pecó Adán Rishon, que la presencia divina se fue de los mundos, se fue hasta el último cielo. Sino que siguió estando aquí abajo, hace 2000 años cuando se destruyó el templo. Pero se fue al exilio junto con el pueblo de Israel. ¿Qué significa? Que allí donde hay un judío en el mundo, hay una revelación de Dios. ¿Y por qué Dios quiso dispersarse por todo el mundo? Para que esa revelación de Dios no esté solamente en el judío, sino que esté también en todas las personas que están alrededor. Y fue tan importancia eso que él está haciendo,
que todas las criaturas reconozcan a Dios y todas las criaturas revelen que llevan dentro de sí parte de la esencia infinita de Dios, que incluso es esa alma divina que es la parte más elevada, es el Kodesh HaKodashim, es la parte más sagrada del templo. Esa alma divina que hay en cada uno de los judíos, incluso se invistió en cuerpos no judíos, para llegar a lo más bajo que hay. Incluso, como decimos muchas veces, en este momento hay judíos que son terroristas musulmanes, porque las madres fueron raptadas, o porque incluso cuando se creó el Estado de Israel hubo algunos que querían hacer que todo el mundo sea igual, comunismo, entonces dieron sus hijas a los árabes para que se unan los pueblos. Una locura. Pero el asunto es que el resultado de eso, que después fue avanzando con las generaciones, es que hay terroristas que son educados en alrededor de Israel, y son educados para venir a para hacer la guerra al pueblo de Israel, a sus propios hermanos. Así que fíjense hasta qué punto llegó a Kadosh Baruj Hu en su ocultamiento. Entonces, cuando nosotros pedimos que venga el Mashiach, es para que justamente aquellas almas divinas que están tan alejadas, que están en cuerpos que no son de judíos, porque nacieron de madres no judías, y que a veces, como pasó en la Inquisición, como pasó en el nazismo, como pasó con el cristianismo, que eran los mismos judíos que luchaban contra su pueblo y negaban su propia identidad. Hasta hoy en día pasa eso. Y eso pasa por voluntad de Dios, no es que Dios está sin conocimiento del asunto. Dios nos da el libre albedrío, pero ese libre albedrío deja de ser libre albedrío cuando el acto se produce. Por ejemplo, cuando un padre le da a su hijo cierta libertad para hacer cosas. Por ejemplo, un chico le da un auto a un chico. Entonces, ese hombre le da el libre albedrío, le pasa su responsabilidad al hijo. Y mientras el hijo conduzca bien y ande todo perfecto, no hay ningún problema. Pero cuando haya algún accidente, el culpable no va a ser el hijo, va a ser el padre. Porque hasta que el hijo actuó bien, entonces estaba utilizando su libre albedrío en forma correcta, está haciendo lo que corresponde para manejar y andar como tiene que ser. Pero si hizo algo malo, significa que dejó de utilizar su libre albedrío y lo utilizó mal. Y también de la otra forma, si hizo algo bueno, quiere decir que se concretó eso bueno, y todo es por mérito del Padre que se lo dio. Entonces, este tema del libre albedrío, la providencia divina, la supervisión divina, es una paradoja que es difícil de comprender por la mente no rectificada. Pero, en pocas palabras, Dios nos da la posibilidad de decidir y hacer algo. Si nosotros decidimos lo que nuestro Dios, nuestro Hijo, entonces va a ser todo derecho, vamos a ir por el camino bien. Si nosotros utilizamos el libre albedrío mal, o sea que decidimos no hacer lo que Dios nos ordenó, entonces seguramente va a haber un accidente. Pero después que hubo el accidente nos damos cuenta que en realidad Dios estaba detrás de todo eso también. Y dejó que nosotros nos accidentemos, como el padre que deja que el hijo haga alguna pequeña cosa, mientras él lo está mirando,
para que no llegue a matarse. Y así también con nosotros. ¿Qué significa la muerte verdadera? Que desaparezca el alma. Que el alma cambie de cuerpo no es muerte. Simplemente es un cambio de traje, un cambio de vestimenta, un cambio de auto. Lo que sí Dios no permite es que el alma muera. Todo lo demás, el mundo material, es nada más que un vehículo para el alma. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que el libre albedrío del alma es hacer exactamente lo que Dios quiere. Y cuando no hace lo que Dios quiere, quiere decir que está manejado por el alma animal, no por el alma. Entonces, por el hecho de que está manejado por el alma animal, quiere decir que no usó el libre albedrío, porque el libre albedrío, nuevamente, el libre albedrío la tiene el alma. Ella puede decidir cuál es la mejor forma de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dio Akadosh Baruj Hu. Pero si de repente Akadosh Baruj Hu nos pone pruebas, nos pone por encima el alma animal, y nosotros decidimos hacer algo contrario, el que decide es nuestro intelecto, no es el alma divina misma, sino que es un alma intermedia entre el alma divina y el alma animal. En ese momento el intelecto, el poder de decisión, el poder del libre albedrío, está dominado por el alma animal. Y es porque acá Baruj Hu lo deja para que nosotros experimentemos. Pero nos cuida y pone tzadikim en todas las generaciones para guiarnos y para que lleguemos a que nuestra alma quede eliminarse. Hay una historia en la Torá cuando cuando habla de Akadosh Baruj Hu de cumplir el Shabbat, que uno de los Yehudim sale y en pleno Shabbat va a cortar leña y prender fuego. Entonces, en ese momento le preguntan a Moshe qué hay que hacer, y entonces, como dice la Torah, aquel que trajera el Shabbat, Mot Yumat, va a morir, tiene que morir. Pero dicen los Jajamim que esta persona, para que una persona sea condenada a muerte, Israel, tiene que haber muchas, de acuerdo con la Torah, de la Torah de Israel, no del Estado de Israel, sino de la Torah. Para que sea condenado a muerte tiene que cumplir una serie de requisitos que es tan difícil de cumplir que hubo escasos casos de que Sanedrín decidió la pena de muerte por alguien. Tiene que haber testigos y esa persona tiene que ser un sabio, saber exactamente qué está transgrediendo, porque si no entiende lo que está haciendo, entonces no se considera que transgredió como para que tenga pena de muerte. Y tienen que haber testigos, y esos testigos también tienen que ser sabios, tienen que haberlo advertido correctamente, tiene que haber un montón de condiciones. Por eso un Sanedrín que mataba a una persona cada 70 años, que ya se consideraba sangriento. Es muy raro que se produzca la pena de muerte, pero de todas maneras existe ese tipo de cosas en la Torah. Entonces, ¿por qué esta persona salió y cumplió con todos los requisitos y fue condenado a pena de muerte y fue matado? Que entre paréntesis fue el padre de las 5 mujeres que después pidieron la herencia de la tierra de su parte, de la familia, y Moshe se las dio. Entonces dice, este hombre era tan sadik que para que los demás aprendan cuál era el castigo por el Shabbat, se expuso a ser castigado con la pena de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía que era muy importante que el pueblo de Israel cumpliera la Torah. Pero por otro lado, esa pena de muerte significa que el alma salió del cuerpo, después se volvió a encarnar. O sea, Akadosh Baruj Hu no dejó que esa alma se vaya desaparezca. Porque para Akadosh Baruj Hu cada cosa que él crea es importante. Y así también sucede con las personas en general. Hubo durante todas las generaciones almas que estaban investidas
en cuerpos que pecaron, y esas almas tuvieron que reencarnar y volver a cumplir, a volver a estar para cumplir mitzvot. Hubo una o dos almas en la eternidad que verdaderamente sufrieron caret y fueron eliminadas y desaparecieron. Y si nosotros tomamos el ejemplo de este hombre de Shabbat, esas almas en cierta medida se sacrificaron, o Dios las sacrificó para que los demás aprendamos, que es lo que no hay que hacer. Entonces el alma que no está rectificada, las personas que no tienen rectificada la mente porque estudian Torah, toman a esas personas como ejemplo y dicen, mirá qué bárbaro se sacrificó. No, ellos se sacrificaron para mostrar lo que no hay que hacer. Por eso hay una versión en el Talmud que fue censurada por el cristianismo y fue quemado, pero la tradición se siguió, que la creación del cristianismo fue porque los sabios del Sanedrín vieron que había gente que se estaba alejando de la Torah y que esta persona, Yeshu, estaba creando dentro del judaísmo una corriente que iba en contra de la Torah. Por eso después del cristianismo dejó el Brit Milá, dejó de cumplir el Shabbat, el Kasher, todas esas cosas fueron abandonadas porque justamente esta persona empezó con un pequeño abandono, con el falta de respeto a los Jajamim y utilizar el nombre sagrado de Dios en vano, una serie de cosas que luego llevó a toda esa corriente a acceder al cristianismo. Pero hay una versión que dice que los sabios de aquella época nombraron a uno o dos que se sacrificaron a sí mismos para crear verdaderamente algo diferente, para que esas pequeñas transgresiones o esas transgresiones básicas que proponía este hombre no contaminen al resto del cumplimiento de las mitzvot del pueblo de Israel y salgan del judaísmo. Entonces, después fue tomado por pueblos del mundo que lo tomaron como Dios, lo tomaron como Mashiach, etcétera, etcétera. Y de ahí los judíos aprendimos que lo que dice la Torá, que si viene un profeta y te dice que cumple todas las cosas que él te dice, hace milagros y te profetiza cosas que suceden, y vos decís, wow, este es un profeta de verdad. Si te dice una sola vez o una sola cosa que hagas diferente a lo que está escrito en la Torá, ese es un profeta falso. Entonces, cuando uno estudia Torah y aprende esto, dice, acá, esto que sucedió es para que nosotros aprendamos lo que no hay que hacer. Y por eso el pueblo de Israel es un núcleo firme que vive a través de todas las generaciones de la humanidad, y gracias a este núcleo firme llegamos a esta época del Mashiach en que todas esas almas perdidas en los pueblos del mundo están volviendo. Y verdaderamente hoy tuvimos una reunión con el Rav Ginsburg y con un rabino muy importante de la Rabanut de Israel, y también con nuestra nueva adquisición, como en el fútbol. Tuvimos una incorporación dentro de nuestro equipo, Asher, entre otras que surgieron, y que a Ángel, a Jenny, a mucha gente nos está haciendo feliz de que todo esto funcione, que está creciendo y que traiga nueva vitalidad y energía a Rally Night. Tuvimos una reunión, como les decía, con el Rav Ginsburg. Yo estuve pensando hasta ahora si hablar de esto o no, pero fue tan fuerte lo que dijo el Rav Ginsburg que no tengo forma de seguir ocultándolo. Ustedes saben que yo nunca me dediqué a hacer conversiones ni de
ni de hablar, que la gente venga a Israel y se convierta y sea judío. A que me pidió y con mi capacidad lo ayudé, pero nunca me dediqué a eso. Pero desde hace 6, 7 años que tradujimos este libro de Benay Noach, se acercó tanta gente a cumplir los 7 preceptos y empezaron a conocer la Torá, que ya hay mucha gente que está en este asunto. Muchos, como yo no me dediqué, buscaron otras fuentes, algunas conexas, fuentes equivocadas. Entonces el rabino Ginsburg hace tiempo me dijo que ya, sobre todo cuando volví la última vez del exterior, de Argentina y de México, él me mostré las fotos, los videos, todo el fervor de la gente con la cual estuvimos en los distintos países, la calidez, y cuando lo miraba, dice, pero esta gente, ¿quiénes son? Contame, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque incluso hay gente que cumple los preceptos y que trata de hacerlo en la medida que puede. Como yo digo, son judíos de internet, que leen en internet, y en internet hay tantas cosas que, por supuesto, ninguno va a poder cumplir como corresponde lo que dice en internet, pero eso muestra un fervor, muestra que hay almas que están tratando de volver. Y entonces hoy tuvimos una reunión para concretar esto y empezar a armar algo, pero no quiero que salga de ustedes, de esta poca gente que está aquí, porque todavía está en pañales, pero tanto este rabino como el Rab Ginsburg nos unimos para empezar a hacer, trabajar con todos nuestros alumnos, con aquellos que deseen venir a la tierra de Israel, aprender lo que es ser judío, y eventualmente si quieren convertirse, si no, pueden seguir siendo Benay Noach, como siempre decimos, y ser reconocidos por un Bedín Kasher, y que ese Bedín esté reconocido por el Estado de Israel y pueden hacer aliyá y venir a vivir en la tierra de Israel. Entonces hoy fuimos a un Brit Milá del hijo de un Rosh de Galeinay, y estuvimos con los 4 hablando con el Rab después cuando terminó, y le contamos todas estas cosas que vamos a hacer, y que este rabino que vive acá en Rehovot y es argentino, que yo lo estuve buscando mucho tiempo por otro asunto, porque también es médico y hablaba del ADN, como me gusta hablar a mí. Hoy nos despachamos bastante con todos esos asuntos. Hubo congeniamos muy bien y nos llevamos bárbaro, así que me atrevo ahora a compartirles, porque lo último que dijo el rabino, cuando el Rab Ginsburg, cuando le dijimos que estamos programando todo esto y que queremos hacer un majón, un instituto de conversión acá en Rehovot para traer hombres, mujeres, familias, en la medida que podamos, que tengamos los recursos y que la gente esté preparada para venir. Y el rabino dijo, este es el Sab Allá. Sab Allá, que quiere decir es la mitzvah del momento. Terminar de traer todas esas almas alejadas de todo el mundo para traerlas aquí. Y así que venga el Mashiach. Todo para que Akadosh Baruj Hu tenga su morada en este mundo aquí abajo. Que se revele el alma de una persona que no era judía y que se hace judío, es parte de la revelación de la esencia infinita de Dios en este mundo. Por eso yo tuve en varias conversiones, aquí en Benebra, aquí en el Shalai, vi como la persona entra en la mikve y siente una emoción, que llora y que está completamente... Es algo inexplicable, porque lo que no nos sucedió, que nacimos judíos, es algo difícil de entender, pero yo entiendo desde el otro lado, porque con los otros rabinos que estábamos ahí, veíamos esa persona y sentíamos como si estuvieran naciendo.
sentíamos la revelación, no es que por los ojos veíamos luz o fuego, no es ese tipo de cosas, sino que es que sentíamos la conexión con esa persona, la conexión espiritual, como de repente una cabeza sale del agua y se ve que es diferente a esa persona antes de entrar. Se siente y se produce una emoción en rabinos que hace años, décadas que se dedican a conversión y que ven todas las semanas conversiones. Y cada conversión que ven es la emoción de un casamiento. No es como un médico partido que está en el nacimiento y ya se acostumbró y no lo conmueve. Los rabinos que nos ocupamos de estas cosas, cada vez que vemos la revelación de un alma, es como ver la revelación de Dios, ver que la voluntad de Dios se cumple. Es que se cumplen las palabras de la Torá. Entonces es una emoción que no se puede describir. Así que imagínense que nosotros somos seres limitados, que no tenemos percepción de las cosas, como el cabello Baruj siente, él sí tiene la percepción de todas las cosas. Y porque sentí una responsabilidad muy grande y que no estaba preparado y que no tenía la orden todavía, no sabía lo que hacer, pero el Rabbin siempre está varios pasos adelante mío y todo lo que yo pueda hacer es nada en comparación con lo que cuando yo le voy a preguntar si puedo hacer algo, él me duplica, me cuadriplica todas las... Entonces estuvimos reunidos y el Rabbin dijo, esto que ustedes van a hacer es lo más importante que existe en este momento, así que vamos a tener que tomar algunas decisiones y vamos a tener que cambiar algunos asuntos y tomar prioridades en algunas cosas que todavía no ayudábamos y dejar algunas cosas de lado. Hoy a la noche, ahora en Israel son las 11:30, 11:23, a las 2 de la mañana, o sea, dentro de 2 horas y media, vamos a escuchar la primera clase del rabino Asher Kakua. Kakua es un muchacho venezolano, colombiano, que él mismo a lo mejor les va a contar. Aquí les pongo el enlace para la clase que va a dar hoy él, de 2 horas y media. Ahora vamos a dar la publicidad. Y esto se programó hoy, incluso antes de ir al Rap Ginsburg, pero cuando fuimos al Rap Ginsburg dijimos, no, eso no, tenemos que hacer más que esto. Entonces él va a hablar, y no va a hablar de conversión tampoco, no va a hablar de Hasidut, y va a hablar de lo que son los preceptos. Él se convirtió allá en Colombia, una conversión que es kasher, pero que no es aceptada por todos los rabinatos. Entonces vino acá con su esposa, y estando su esposa embarazada, no pudo quedarse todo el tiempo que correspondía, acá dan visa por 3 meses para quedarse, tuvo que salir a Egipto, y en Egipto estaba la esposa embarazada, hasta que llegó a Israel. Él pasó cosas que dijo, yo no quiero que las otras personas, que haya personas que sigan pasando las cosas que yo hice. Entonces el espíritu que él tiene para llegar a ser, para que su alma se revele, hace 7 meses que está en Israel y vive en un lugar que se llama Kohab Yaakov, un lugar que hace poco estuvimos para Tu Bishvat con nuestra compañera Hannah Ganopol. Es un lugar que está al norte de Yerushalayim, fuera de la zona aceptada por las Naciones Unidas como el Estado de Israel, pero es parte de la tierra de Israel y que pronto Israel está todo unificado. Ese pueblo, para llegar hay que tomar un colectivo
viajando media hora más o menos de Jerusalén, un colectivo protegido con los vidrios reforzados, constantemente tiran piedras y es peligroso, pero fuimos allí y él viaja todos los días de Jerusalén hasta allí, vuelve él y su esposa que también trabaja. Entonces queremos armar un lugar aquí en Rehovot. El Satayem también dijo que va a venir a vivir acá porque quiere estudiar y está cerca. Él está trabajando también en algunas cosas del internet y de todo nuestro trabajo de difusión. Dentro de, esperemos que 2 meses, el viaje a Colombia, ya estamos programando el viaje a Colombia y hay mucha gente que quiere recibirlo. Y también está estudiando para Rabanut, así que apenas se convierta también va a dar los exámenes. En realidad ya está dando los exámenes porque el lugar donde él estudia para ser rabino aceptan la conversión que él tiene, porque él es judío. De todas maneras, dentro de unas semanas va a tener la conversión realizada por el Rabinato de Israel, va a poder tener todo en orden para seguir viviendo aquí y va a poder salir y hacer todo lo que tenga que hacer. Entonces vamos a empezar, él va a viajar a Colombia. Entonces los invito a escucharlo hoy. Yo lo escuché y por supuesto a todos nos falta estudiar y nos falta comentar, pero es una persona muy inteligente que estudió mucho y sabe mucho, así que hoy con él también tomamos decisiones importantes. Bueno, creo que ya les expliqué bastante que entiende. Pero ahora no estamos haciendo propaganda afuera para que todos vengan porque eso tampoco es bueno. Simplemente estoy hablando con mis alumnos que yo sé que van a utilizar estas palabras que yo les digo de forma correcta. Pero ese es el camino. Y justamente lo que estoy estudiando de Tania hoy es la explicación de todo esto. Y estamos viendo evidentemente los últimos momentos del exilio, porque todo esto que está sucediendo no sucedió nunca en todas las generaciones. Hay una verdadera revelación de la divinidad, aquel que lo quiere ver lo ve. Y nosotros estamos abriendo todos los canales posibles para que esa revelación llegue a todo el mundo y que se cumpla lo que está escrito, que el Kodesh HaKodashim, cuando venga el Mashiach, va a ser el lugar donde antes era el Bet HaMikdash, todo el Arabait, y que el Arabait, el monte del templo, va a ser todo Israel, y que todo Israel va a ser todo el mundo. Israel va a ser todo el mundo, va a ser toda la tierra prometida, la tierra elegida. Y eventualmente todas las personas del mundo van a recibir su conversión, ya sea antes de que venga el Mashiach, antes del Mashiach tiene que haber una masa crítica, como dice el rabino, de gente que ya esté convertida para que la balanza se incline para el otro lado y la reacción catalítica se termine hasta el final. Y cuando venga el Mashiach va a terminar de convertir a aquellos que todavía siguen siendo Benei Noach y no revelaron su alma divina. Él se va a quedar afuera. Cuando el Rebbe dijo nadie se va a quedar afuera, lo nidaj ni menos nidaj, ningún alejado se va a quedar alejado como sucedió en otros exilios, no entendíamos qué significaba. Entonces pensábamos que todos los judíos que estaban por todo el mundo, incluso todavía hay mucha gente que piensa que es así, que solo los judíos, pero el Rebbe se refería a todos, por eso hace mucho tiempo el Rebbe dijo que había que enseñarle los 7 preceptos a todos los pueblos para hacer un mundo mejor, y esa es una forma de ir elevándolos a todos los pueblos a la revelación de la esencia que hay dentro de ellos también. Entonces nuevamente estábamos diciendo quiénes son aquellos que
que fueron elegidos. Fueron elegidos todos. Entonces cada uno fue elegido para una tarea y en un momento. Pero al final de los tiempos, el Ketzayamim es algo que tenemos que hacer todos en forma unificada. La unidad, como decía antes, es la satisfacción de Dios. Entonces el propósito del Ishtalshelut de los mundos y de su descenso de grado en grado no es en nada de los mundos superiores, que para ellos esto constituye un descenso de la luz descendante. Cuando uno, después de toda esta explicación que yo acabo de dar, aparte de yo haberlo entendido mejor, leo esto de otra forma, espero que a ustedes les pase lo mismo. O sea, no son palabras vanas y superficiales o tan elevadas que no las puedo comprender, sino que el Hasidut está revelando esto dentro de mí mismo. Más bien, el principal objetivo del Ishtalshelut es este mundo inferior, fue su voluntad, que él tenga satisfacción cuando la Sitra Achar es subyugada a la santidad. Que Sitra Achar que es el otro lado de la santidad, aquello que oculta a Dios y no aquello que lo revela. Y la oscuridad de la clipa es transformada en luz sagrada. Creo que vamos a tener la clase, gracias Jenny, vamos a tener la clase en estos 2 minutos. La semana que viene vamos a completar la segunda parte de este capítulo 36 y espero que durante la semana tengamos muchas más novedades, porque ahora las cosas, como le decía hoy a Asher, que él todavía no se decía a salir y a hacer cosas, le decía, lo que pasa que todo este trabajo de tantos años que hicimos es como la masa que quedó leudando y que si en el momento que está lista para ponerla al horno, no la ponemos al horno, se desinfla y se pudre. Entonces la masa está lista para poner al horno, no tenemos tiempo para esperar, hay que largarse ahora. Y por supuesto si no está el panadero, no está el rabín, porque nos pone a todos en el horno, entonces nosotros nos quedamos parados, no sabemos bien para qué lado ir. Pero él es el que nos impulsa a hacer esto. Entonces, de modo que en lugar de la oscuridad de la Sitra Achar prevalecientes en todo este mundo, brille la luz de Dios con mayor fuerza e intensidad y con la superioridad de la luz que emerge de la oscuridad. Brillará entonces con más intensidad que como es su destello en los mundos superiores. Entonces todo el descenso será una elevación mayor. Así que, Elisha, no te quedes dormido, ya te dije, venía acá, venía a reunirte con toda la gente, hoy estoy con gente maravillosa, que vas a tener que estudiar hebreo porque si no uno no vas a poder, no vas a entender, pero cuando escuchen tu voz vas a hacer va a ser una explosión. Así que por favor, escuchá ese nibún que te puse hoy, cantámelo y mandá una grabación, quiero hacérselo escuchar al rap. Quiero que tu voz llegue ya a la tierra de Israel antes que vos estés de cuerpo y alma, mejor dicho de cuerpo, porque de alma ya está. Y Besrat Hashem también. Elisha es un amigo nuevo que conocí, ¿cuánto hace que hablamos? ¿Una semana? ¿Menos de una semana? Argentino, judío, que vive en Francia y que es tenor. Y que seguir la Torá fue echado del lugar donde trabajaba en el coro y acaba de llevar un lugar de compensar por eso. Así que estamos aquí con los brazos abiertos a recibirte, pero queremos escuchar a un tenor cantando. Allí brilla a través de vestimentas el ocultamiento de semblante que esconde y oculta el